ahí en Santiago que va al espejo, se mira a sí mismo y luego se le olvida cómo era. Y habla acerca de ser oidores olvidadizos. Y hermanos, es porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos no solamente la obligación de vernos ahí, sino hacer cambios en nuestra vida. Nosotros tenemos que ir trabajando en nuestra vida de una manera personal. Ahora, la palabra de Dios es un espejo. Desgraciadamente, algunos usamos la palabra de Dios como un martillo. Y en lugar de mirarnos a nosotros, usamos la palabra de Dios para darle de martillazos a los que están a nuestro alrededor. Usamos la palabra de Dios literalmente, como dice ahí, es que la espada, es que es una espada de dos filos y yo tengo que usar la espada, y la usamos nosotros, ¿verdad? Como un arma para lastimar, para herir, para señalar, para criticar. Hermanos, yo recuerdo, estábamos hablando ya de 20 años atrás, ¿verdad? Y a veces yo juego con estas cosas porque se me hace curioso. Y aquellos que me conocieron de jovencito, de chamaquillo, ¿verdad? Hermano, yo comencé a predicar desde los 13 años, ¿verdad? Yo ya estaba en los púlpitos de mi iglesia. Y hermano, ¿qué hace un jovencito de 13 años en un púlpito? Pues hermano, usa la palabra de Dios muy inmaduramente, es lo que yo hacía. Y le voy a decir en qué sentido la usa uno inmaduramente. Uno cree, hermano, que la palabra de Dios, ¿verdad?, es una espada y que debe uno de usarla, ¿verdad?, para cortar, para herir, para que la gente se arrepienta. Pero si usted mira cuidadosamente a los versículos que hablan de la palabra de Dios, por ejemplo, Hebreos, ¿verdad? Hebreos 4:12, de aquí del mismo libro de Hebreos, dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Hermano, la palabra de Dios nos habla de que la palabra de Dios es poderosa para entrar a mi corazón, para penetrar a lo más profundo de mi corazón y hacer, hermanos, una obra profunda. Muy difícilmente nosotros vamos a ser transformados y cambiados por la palabra de Dios si nosotros no vamos personalmente y diligentemente a la Escritura. Entonces, hermanos, en esta mañana yo le estoy haciendo a usted una invitación, como dice aquí Hebreos 12:15, a mirar bien. Pero esta invitación, hermanos, es para que nosotros miremos nuestras vidas a la luz de la palabra. Nuestra vida, hermano, tiene que ser vista a la luz de la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, rogándole a Dios que nos revele las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Esta, hermano, es una invitación a una autoexaminación personal. Antes de que nosotros comencemos a trabajar en la amargura de alguien más, nosotros tendríamos que autoexaminarnos en la búsqueda de esa raíz, de ese mal, de esa enfermedad que causa, hermanos, tantos estragos y que nos estorba de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántos, otra vez, hago hincapié aquí, hermanos, hago parada y me paro sobre esto, hermano, porque he visto, hermano, a tanto cristiano amargado. Y, hermano, no solamente cristianos, pastores, siervos de Dios, que la amargura, hermanos, nos ha contaminado y andamos nosotros contaminando a medio mundo con nuestras amarguras. Antes de continuar, hermanos, quiero darle a ustedes la definición de la amargura. La amargura, hermanos, proviene de una palabra que significa punzar. La raíz hebrea de amargura tiene la idea de algo pesado. El uso en el griego de esta palabra revela el concepto de algo fuerte. Entonces, hermano, la amargura es algo fuerte y pesado que punza lo más profundo del corazón. Hermanos, la amargura es el resultado de sentimientos muy profundos, quizá los sentimientos más profundos de la vida.
Por eso, hermano, la Biblia habla de que brotando alguna raíz de amargura. Hermano, el asunto con la amargura es que es como una planta que va, una vez que nace, ¿verdad? Comienza a enraizarse y estas raíces, ¿verdad? Llegan muy profundo y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, nosotros no sabemos que alguien está pasando o está llevando amargura en el alma, en su corazón, porque esta amargura está profundamente en el alma de la persona. La amargura, entonces, hermanos, es algo punzante, algo fuerte, algo pesado. Es una aflicción del alma. Es, hermanos, la amargura una pesadez de espíritu. La amargura, hermanos, es un disgusto, una tristeza. Es especialmente la amargura viene o es el resultado, es el disgusto por no haber podido satisfacer una necesidad o un deseo. Le repito, hermanos, la amargura es un disgusto, tristeza, especialmente por no haber podido satisfacer una necesidad o un deseo. Le voy a dar un ejemplo de una persona que tuvo una amargura, que tuvo un deseo que no se le cumplió y por tal razón esta persona tuvo una pesadez de espíritu. Esta persona de la que le estoy hablando se encuentra en el libro de los Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 21, la palabra de Dios nos habla de un rey que no consiguió algo que él quería. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 21, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino Acab, dice la palabra de Dios ahí, que una vez que Nabot le dice a Acab: no te voy a dar la herencia de mis padres, dice que vino Acab a su casa. ¿Cómo dice la palabra de Dios ahí? Que estaba triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aquí está el rey de Israel, triste, enojado, deprimido, molesto, con su rostro en la cama, dice la palabra de Dios, y volvió su rostro triste y no comió. La palabra de Dios no nos dice cuántos días no comió, pero al mencionar que no comió nos está hablando de un periodo que este hombre estuvo acostado en su cama, que estuvo con su rostro vuelto y no comió. Vino, dice la palabra de Dios, versículo 5, vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Está hablando de una pesadez de espíritu, de una amargura. Esta amargura que Acab tenía en su corazón se debía al hecho de que Nabot no le quiso vender su propiedad, su herencia. Hermanos, este es un rey. Este es una persona con un cargo político que se amargó. Y mira, hermanos, muchos de nosotros nos podemos amargar y tenemos la capacidad de amargarnos por el simple hecho de no satisfacer nuestros deseos. Y en esta vida, si usted no ha sido decepcionado, yo tengo noticias para usted.
va a ser decepcionado, va a haber deseos y va a haber sueños que no se van a cumplir, va usted a enfrentarse con la triste realidad de que nosotros los seres humanos no nos saldremos siempre con la nuestra. Vas a ser traicionado, vas a ser ofendido, te van a robar, te van a lastimar, te van a atacar, te van a criticar, te van a insultar. Y muchas de estas ofensas y situaciones que vienen a nuestra vida pueden producir amargura si nosotros no tenemos cuidado. Entonces, acá dice la palabra de Dios que se puso muy triste y no comió y se puso de un espíritu muy pesado. ¿Por qué? Porque no consiguió o porque no fue satisfecho uno de sus deseos. Entonces, hermanos, la amargura es resultado de sentimientos profundos, quizá los más profundos de la vida. Es entonces que nosotros, hermanos, al ir a las Escrituras, regresando al texto donde nosotros comenzamos nuestro estudio en esta mañana, en Hebreos 12, versículo 5, nos vuelve a decir, lo vuelvo a leer para ustedes, hermanos, Hebreos 12, Hebreos 12, versículo 15, perdón, Hebreos 12, 15, nos dice la palabra de Dios, mirad bien. Y es donde nosotros nos vamos a concentrar en esta mañana, mirar bien. ¿Qué tenemos que mirar? Nuestras vidas. Ya lo hablamos. Tenemos que mirar, tenemos que autoexaminarnos y tenemos que echar nosotros una miradita a nuestra propia alma, a nuestras propias emociones, a nuestro propio corazón. La amargura tiene síntomas. Entonces ya hablamos de lo que es la amargura. Es una pesadez. Es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Esta es la amargura. La amargura, hermanos, son sentimientos muy profundos enraizados en nuestra vida. Y estos son los síntomas o estos son los compañeros que están o que cohabitan con la amargura. Y se los voy a decir. El pastor, ¿por qué usted va a hablar de estos síntomas? Porque nosotros tenemos, primero que nada, antes de continuar con el estudio de la amargura, antes de ayudar a alguien que está amargado, o antes de que nosotros digamos, mi vecino está amargado, mi pastor está amargado, mi hermano o mi mamá están amargados, nosotros tenemos que saber si nosotros estamos libres de esta raíz de amargura. Y la palabra de Dios nos dice aquí que nosotros tenemos que mirar bien. El primer compañero que les quiero hablar acerca de la amargura es la autocompasión. La autocompasión. Una persona que tiene amargura en su corazón es una persona autocompasiva. Es una persona que siempre está autocompaciéndose de sí mismo. Es que yo no tengo porque yo no tuve los mismos privilegios que tú. Es que pastor, yo no puedo servir a Dios como usted porque yo no fui salvo desde pequeño. Es que y siempre estamos nosotros autocompasivos de nosotros mismos. Es una tragedia, es una tristeza. La autocompasión, hermanos, tiene que ver con los recuerdos, con el pasado. Y hermanos, la palabra de Dios nos dijo el apóstol Pablo, olvidándonos ciertamente lo que queda atrás. La vida cristiana consiste en olvidar el pasado. La palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el futuro, en el mañana. La palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Y cuando nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, nosotros hemos sido ya capacitados con el Espíritu Santo, hermanos. Porque mire, hermano, ¿quién es todo lo que debe ser? Nadie. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, es lo que debe de ser, pero como les dije al principio, por la gracia de Dios, nosotros somos lo que somos. La autocompasión es un compañero de la amargura. Y hermanos, tenemos
tenemos que tener cuidado nosotros cuando nosotros tenemos ese hábito de siempre poner excusas del por qué nosotros